Amados alumnos, te saluda el profesor Seclen. Vamos a continuar explicando el primer tema que estamos viendo en la segunda unidad, que es el tema de estática, ¿no? Habíamos dicho que la estática estudia los cuerpos en equilibrio, quiere decir que las fuerzas, tanto horizontales y verticales, deberían ser iguales a cero, ¿no? Entonces, esta de acá se llama primera condición de equilibrio. Entonces, la primera condición que nos dicen que para que un cuerpo se encuentre en equilibrio debe estar en reposo o debe tener velocidad constante. Eso conlleva a que las fuerzas en el eje X como en el eje Y debe ser igual a cero, ¿no? Y habíamos visto unos problemas, ¿no? Donde habíamos determinado fácilmente cada una de las fuerzas, ¿no? Para que el sistema se mantenga en equilibrio. Cuando se habla de sistema, se habla del estudio del propio cuerpo. Entonces, estas ecuaciones que ven acá en rectángulo son la primera condición. Entonces, acá nos dice, ¿no? La fuerza neta o toda la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él deben ser iguales a cero, ¿no? Eso me indica que fuerzas hacia arriba son iguales a fuerzas hacia abajo, fuerzas a la derecha son iguales a fuerza hacia la izquierda. Matemáticamente se expresa de esta manera, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X es igual a cero, sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero, ¿no? Por ejemplo, acá, esta fuerza T, tensión debe ser igual al peso. Estas dos fuerzas que ven acá a la derecha, F1 y F2, debe ser igual a F3. La normal debe ser igual al peso. Acá, esta P debe ser igual a esta fuerza de tensión, ¿no? Cuando hay una fuerza inclinada, tú lo descompones por medio de descomposición de un vector, ¿no? Porque esta fuerza inclinada no puede decir que está en X o Y, entonces hay que descomponerlo y aplicar las ecuaciones. Habíamos visto que un diagrama de cuerpo libre es donde se grafican todas las fuerzas que actúan en un sistema. Acá algo importante en este tema que nos dice que los pasos para trazar un diagrama de cuerpo libre son los siguientes. Excluya el cuerpo del problema y trace todas las fuerzas que actúan sobre él. Con ello podemos obtener una referencia del inicio importante para la solución de nuestro problema. Dicho sistema de referencia se trazará sobre un plano cartesiano y se procederá con la descomposición de los vectores en su forma rectangular. Coloque adecuadamente las fuerzas ya descompuestas, así como también los ángulos. Aplique las ecuaciones de condición de equilibrio para obtener las incógnitas deseadas, ¿no? Por ejemplo, en este problema, dice, acá hay dos cables o dos cuerdas que están sosteniendo este semáforo, ¿no? Dice, dos cables sostienen un semáforo cuyo peso es 240 newton, formando un ángulo de 150 grados ambas cuerdas, tal como se muestra en la figura. Calcule la magnitud de la fuerza aplicada por el cable. Bueno, acá vemos, acá el peso debe ser 250, ¿no? Bien, acá hay dos cables que están sosteniendo este semáforo con un peso de 250. Entonces, lo primero que debe hacer es trazar mi diagrama de cuerpo libre. Este es el diagrama de cuerpo libre. La tensión se grafica del punto hacia afuera, del punto del cuerpo, el cuerpo es esto, hacia afuera de la flechita, el vector. Igualmente para acá hay otra tensión. El peso está dirigido hacia abajo, pues no le vas a poner la flechita dirigida hacia arriba. Entonces en este diagrama de cuerpo libre hay tres fuerzas.
dos tensiones en las cuerdas. No es la misma porque acá no hay ninguna polea, son diferentes cuerdas, pues por eso se le pone T1, T2. Entonces, como ves acá, estos ángulos son iguales, ¿no? Si este ángulo vale 150, sabemos que media vuelta vale 180, faltaría 30, pero como los ángulos son iguales, cada uno debe valer 15. Entonces, una vez que tú tienes estos ángulos descomponen la tensión. Esto sería, vamos a ver acá, esto sería T1 seno de 15 para este lado y acá sería T1 coseno de 15. Para este lado de acá de T2, esto de este lado de acá, este lado vertical sería T2 seno de 15 y T2 coseno de 15. Entonces, mira, es un problema donde las fuerzas están formando un ángulo, tú tienes que graficar esa fuerza y descomponer, ¿no? Así como habíamos visto el tema de vectores, cuando hay un vector o cuando se halla la resultante, se descompone, acá igual se descompone. T1 no lo conozco, pero no, T2 tampoco lo conozco. ¿Por qué no descompongo este peso? Porque este peso ya se encuentra en el eje Y. Entonces, para aplicar la primera y segunda condición, yo debo tener fuerzas horizontales y fuerzas verticales. Fuerzas horizontales en el eje X, fuerzas verticales en el eje Y, ¿no? ¿Y cómo están estas fuerzas? Por ejemplo, acá también debo saber la dirección. Esto está para este lado, ¿no? Y para arriba. ¿Cómo está para este lado? Esto está para la derecha y esto está hacia condición de equilibrio. Esta de acá, fuerzas hacia arriba, deben ser iguales al fuerza hacia abajo. O sea, eso quiere decir que T1 seno de 15 más T2 ¿no? T1 seno de 15 más T2 seno de 15 debe ser igual al peso. ¿Cuánto vale el peso? 250. Aquí me están dando el peso. Si me dan la masa, lo multiplico por 10 por la gravedad, ¿no? Porque el peso es masa por gravedad, pero el problema ya me da el peso. ¿Y qué más? Ya dije, T1 más T2, las fuerzas que están hacia arriba, deben ser igual a las fuerzas que están hacia abajo. Y también la fuerza que está a la derecha, o sea, T1 coseno de 15 debe ser igual a T2 coseno de 15. ¿Está? Con estas dos ecuaciones, las pones en la calculadora y hallas cuánto vale T1 y cuánto vale T2. ¿Quién son T1 y T2? Son la magnitud de las tensiones, ¿no? O si no despejas una ecuación en la otra y reemplazas, ¿no? Entonces, de esta manera se desarrolla un problema, ¿no? Ahí está. Ya viste cómo se hace. Y acá lo tenemos, ¿no? En X tengo T1 coseno de 15.
es igual a T2 coseno de 15. Simplemente que esto se ha pasado al primer miembro con negativo. Y ha quedado esto, ¿no? Ha quedado T1 por coseno de 15 es igual a T2 coseno de 15. De tal manera, como son los cosenos iguales, tú lo puedes eliminar. Puedes eliminar estos cosenos y me queda T1 es igual a T2. Sería mi primera ecuación. En el eje Y, ¿no? T1 seno de 15 más T2 seno de 15 es igual al peso, a 250. O si no lo pones con negativo. Pues esto sería más rápido, ¿no? Listo. Una vez que tienes esto, ¿no? Estas ecuaciones, lo que haces, ¿no? Es reemplazar acá en T1, en T2, o perdón, en la ecuación de, esta ecuación de acá, a T2 le pones, aquí le he puesto, a T2 le he puesto T1. Como T1 es igual a T2, sabemos que T1 de la primera ecuación es igual a T2. Quiere decir que en vez de poner T2, se puede poner T1, ¿no? Como ves acá. Entonces va a quedar T1 seno de 15 más T1 seno de 15 igual a 250. T1 más T1, 2 veces T1 seno de 15 igual a 250. Despejas, T1 sería 250 entre 2 seno de 15. Me queda un T1 de 482.96 newton. Como T1 es igual a T2, quiere decir que T2 también va a tener el mismo valor. T2 también va a tener el mismo valor. Entonces, y ahí acaba el problema, ¿no? Entonces, repitiendo, cuando tengas fuerzas inclinadas, que mayormente son estos tipos de problemas, trata de descomponer, ¿no? Trazar tu diagrama de cuerpo libre y descomponer las fuerzas. Ahora vamos a la segunda condición de equilibrio. La segunda condición. La segunda condición dice que tiene que ver con el momento. Ahora, ¿qué es el momento? El momento es una magnitud que me indica qué tanto gira un cuerpo, hacia dónde gira, ya sea en sentido horario o en sentido antihorario. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá, vamos a suponer que tú tienes acá una pared, y acá tienes una viga. Tú le pones acá un peso, o sea, una fuerza. Esta viga se puede mover, esta viga vamos a poner que está apoyada acá, un punto de apoyo. Le pones un peso, esta viga se puede mandar hacia abajo, ¿no? Debido al peso que tiene en un lado. Pero esa viga se está moviendo con respecto a este eje, ¿no? Se puede mover así. Entonces, si se mueve hacia abajo, se dice que está en el mismo sentido de un reloj, porque el reloj gira así, ¿no? Sentido horario. Entonces, cuando gira en sentido horario, se considera un momento negativo. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos la misma viga y le aplicamos una fuerza en este lado? La viga no se va a ir para abajo, ¿no? Está girando ahora en sentido contrario a través de un punto fijo. Entonces aquí hay un giro horario, ¿no? Entonces el momento se considera positivo. Es una convención de signos. Entonces, ¿qué viene a ser el momento? El momento es el giro
de un cuerpo con respecto a un punto. Por ejemplo, acá esta viga está apoyada en este punto. Entonces acá tengo una fuerza de 10 a una distancia de 15. ¿Cuánto sería el momento? El momento, su fórmula es fuerza por distancia. Simplemente multiplicaría 15 por 10, sería 150 newton por metro. Esa es la unidad de medida del momento. Newton por metro. ¿Qué signo? Negativo, ¿no? ¿Por qué negativo? Porque al aplicarle esta fuerza, esta barra se va a estar moviendo así, ¿no? ¿Qué sé yo? O sea, va a girar en sentido de las agujas de un reloj, sentido horario. Momento, su fórmula, fuerza por distancia. Ahora, ¿qué me dice la segunda condición de equilibrio? Que para que un cuerpo tenga equilibrio no debe girar. Quiere decir que el momento o los momentos que existen deben ser iguales a cero, ¿no? Entonces ya tenemos una idea de lo que es momento. Entonces dice, para entender la segunda condición de equilibrio, debemos recordar el principio de la primera condición. Es decir, así como un cuerpo puede permanecer en equilibrio de traslación, si la resultante de las fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo es cero, lo mismo ocurre cuando un cuerpo está girando sobre su mismo eje. Entonces, matemáticamente, ¿no?, para que un cuerpo esté totalmente en equilibrio de rotación, debe cumplirse la segunda condición de equilibrio que dice la suma de los momentos o torques de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo respecto a cualquier eje deben ser iguales a cero. O sea, el cuerpo no debe ni moverse ni girar para que esté en equilibrio. Entonces, mayormente, algunos ejemplos de rotación, por ejemplo, acá tengo una viga que está en un punto de apoyo y está girando hacia ambos lados. Entonces, su momento debe ser igual a cero, ¿no? Entonces, acá hay una fuerza y acá hay una fuerza. No debe ni moverse ni esto subir, o sea, debe permanecer en equilibrio, no debe moverse con respecto a este punto, ¿no? Debe tener igual peso en ambos lados. Bueno, acá se habla de par de fuerzas cuando hay dos fuerzas que hacen girar un cuerpo. Ese par debe tener la misma magnitud o la misma medida. Ahora te dice que es un momento, que es un torque. Muchas veces escuchamos el término de momento, torque e inclusive también a un momento de torsión. Entonces, tanto momento como torque como momento de torsión son lo mismo. Y dicha definición radica en aquella fuerza capaz de hacer girar un cuerpo. Sin embargo, dicha definición también incluye una ecuación o fórmula matemática, que hasta la que te dije, ¿no? Momento es igual a fuerza por distancia. También se le llama brazo de palanca. Distancia o brazo de palanca. El momento es unidad newton por metro. Acá, por ejemplo, la fuerza viene hacia abajo, el momento es negativo porque esta viga se va a mover hacia abajo. Acá esta fuerza viene hacia arriba, el momento es positivo porque la viga se mueve hacia arriba. Acá también esta fuerza hace que este cuerpo se mueva hacia abajo, el momento es negativo. Acá el momento es cero porque cuando pasa por el punto de apoyo, el cuerpo no gira. Mira, este caso quizás te hicieron en el colegio, ¿no? O te dijeron esto. Cuando yo tengo aquí mi eje, tengo mi eje
Este que sea mi eje, vamos a suponer. Y este que sea mi puerta, ¿ya? Mi puerta. Bueno, la puerta tiene una manija, ¿sí o no? A un lado. Este es el eje, acá están las bisagras, donde están o los tornillos. Quizás no conoce. Bisagras son aquellos puntos, aquellas cosas que sostienen al cuerpo, en este caso la puerta, ¿no? La puerta tiene que girar, pero ¿no? Porque no es estática, tiene que estar girando. Ahora, si tú le aplicas para abrir, tú le aplicas una fuerza, pero ¿no? Una fuerza. Entonces, este cuerpo va a girar, ya sea hacia dónde está dirigida hacia dónde se abre la puerta, hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Entonces, esta fuerza va a girar. Si la aplicas un poquito más cerca al eje, también va a girar. Y así sucesivamente. Pero si quieres experimentar, aplícale una fuerza a tu eje. La puerta no va a girar, pero no. Si tú le aplicas una fuerza en el eje donde está sostenida esa puerta no va a girar. Quiere decir que su momento va a ser igual a cero. O sea, cuando hay una fuerza que pasa por el eje, los cuerpos no giran. ¿Ya? Ese giro se da a una determinada distancia. Por eso la manija de la puerta se pone mayormente en las esquinas o en la parte final, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en la parte final mayormente se producen los giros, ¿no? De ese sistema. Por eso acá, cuando nos hablaban, en este caso, cuando la fuerza pasa por el eje, porque esta viga está apoyada acá, esta viga está apoyada primeramente aquí, hay momento, aquí también hay momento, aquí también hay momento, porque a pesar que hay una distancia pequeña, pero acá no hay momento, porque la fuerza pasa por la... Entonces, como les decía, cuando la fuerza pasa por el eje, donde está sostenida este cuerpo, no hace ningún momento. Entonces el momento acá, por ejemplo, ¿cuál sería? 10 por 15, 150 newton metro, negativo. El negativo no es que el giro sea negativo, simplemente que me está diciendo que gira hacia abajo, es el sentido horario. El momento, ¿cómo sería acá? 15 por 10, 150. Me dice que el cuerpo gira hacia arriba en sentido antihorario. Acá el momento sería 10 por 7.5, o sea, 75 newton metro. Un momento pequeño. Entonces, cuando la distancia se acorta, la distancia se acorta, quiere decir que el momento se hace o el giro se hace bastante, eh, bastante pequeño, ¿no? O disminuye. Cuando el giro o cuando la fuerza está pasando por el eje, el momento es cero. Así, también hay este ejemplo, ¿no? Vamos a poner por acá. Este ejemplo de que un niño puede levantar un elefante, ¿no? No sé si habrás escuchado ya. Entonces, pero para que levante ese elefante, vamos, acá hay un punto de apoyo. Vamos a poner un apoyo acá. Acá está el elefante. Ese yo que sea mi elefante. Y acá está el pequeño. Entonces, cuando la distancia es más grande, o sea, cuando la distancia es bastante grande, tú puedes levantar cosas pesadas, ¿no? O sea, vas a hacer girar
a los cuerpos más pesados. Por eso acá, el momento cuando la fuerza está aplicada a una menor distancia, no hace mucho giro, ¿no? Entonces, cuando la distancia es más grande, el giro va a ser mucho mayor. Si el niño se pone por acá, por ejemplo, está ubicado por este lado, no lo va a poder levantar el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando mayor es la distancia, mayor es el giro. Entonces, eso tiene que ver con la segunda condición de equilibrio. ¿Qué más tenemos? Bueno, acá están los momentos. Bueno, eso sería con respecto a la segunda condición de equilibrio.